Gloria a Dios, hermano. Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 4. No olviden, estamos hablando acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos, hermano, esta frase, este concepto, aparece 133 veces en el Nuevo Testamento. En su mayor parte aparecen en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aparece la mayor cantidad de veces la mención del reino de los cielos. Este concepto, hermano, es un concepto que muchas personas cuesta mucho trabajo el definir qué es el reino de los cielos, porque es un concepto muy amplio. Sin embargo, el día de hoy, con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de definir qué es el reino de los cielos. Vamos a leer, por favor, ahí Mateo. Dice la palabra en el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo voy a volver a leer. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este versículo, hermano, si tú analizas el contexto, te vas a dar cuenta que es la primera vez que el Señor comienza su predicación. El pasaje anterior nos habla acerca de cuando Jesús se bautizó. Después nos habla de cómo el Espíritu lo llevó al desierto a ser probado, a ser tentado por el diablo. Y después de que el Señor venció la tentación, después de que Jesús atravesó por el desierto, dice la palabra que Él comenzó su ministerio. Y la forma en que Jesús comienza su ministerio es con esta predicación: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Alguien recuerda cuál era la predicación de Juan el Bautista? Él también predicaba acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Su predicación era la misma: arrepiéntanse y vuélvanse de sus malos caminos, porque el reino de los cielos está cerca, decía Juan el Bautista. Pero mira, hermano, yo quiero que me prestes por favor mucha atención en esto que te voy a explicar, porque esto va a ser determinante para poder entender qué es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, hermano, no es un lugar físico. Muchas personas piensan que el reino de los cielos se refiere al cielo, al paraíso, ¿verdad? No es cierto. El reino de los cielos no es un lugar físico. Entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Qué interesante, hermano, que después de los 4 evangelios, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario para pagar por el pecado de la humanidad, Él es sepultado, y a los 3 días el Señor resucita, asciende al trono de Dios, a la diestra del trono de Dios. El mensaje pareciera que ya no es del reino. Mira, hermano, después de los 4 evangelios se menciona muy pocas veces el reino de los cielos. La predicación cambia. Ya no se predica el reino de los cielos. ¿Sabes qué se comienza a predicar? Se comienza a predicar a Jesucristo como el Señor. ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos con Jesucristo como Señor? Mira, hermano, después de que Jesucristo asciende al cielo, los apóstoles siguieron el mensaje, pero de una forma diferente, por 2 razones. Los discípulos ya no predicaban el reino de los cielos por 2 razones. La primera es por el tema cultural. ¿Qué tiene que ver la cultura con la predicación de la palabra? Es muy sencillo, ¿verdad? Para los hebreos, la expresión de reino era muy clara, porque ellos estaban acostumbrados a vivir bajo la cobertura, bajo el gobierno de un rey, ¿sí o no?
los hebreos siempre tuvieron reyes, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados, incluso ellos veían, cuando hablaban de reino, ellos pensaban en el rey David. Era su figura, ¿verdad? El rey David. Pero cuando el Imperio Romano llega y se apodera de toda esa zona, resulta que el César, él estaba a cargo de reyes y de reinos. Entonces la palabra reino ya estaba por debajo de lo que era el César, porque el César, que se constituía a sí mismo el rey, el Señor, él gobernaba reyes. Entonces el predicar acerca del reino ya quedaba por debajo del César. Es decir, César seguía estando por encima de los reyes y de los reinos. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo? Ya no enseña más a Jesucristo como rey. Ahora, ¿cómo lo muestra? Filipenses capítulo 2 nos muestra que al Señor Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra, ahí en Filipenses capítulo 2 hay una sentencia. Filipenses capítulo 2 de 5 al 11 lo vamos a leer. Quiero que leas por favor esta declaración que hace el Padre acerca de su Hijo. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Están prendidos los ventiladores? ¿Sí? Miren, hermanos, les comentaba que la predicación acerca del reino había cambiado, había sido modificada. Ahí está, sí. Les comentaba, hermanos, que el tema del reino, hermano, ¿por qué es importante y por qué quiero compartirles acerca del reino de los cielos? Miren, hermano, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nosotros ya no tenemos que vivir bajo la ley, bajo el señorío del reino terrenal. Y ahorita les voy a explicar qué es esto, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir bajo el señorío, en el gobierno de Dios. ¿Y cómo es el gobierno de Dios? ¿Y cómo es el señorío de Dios? Te lo quiero compartir. Por favor, acompáñame a Salmo 145, 13. Les comentaba entonces, hay dos razones por las cuales Pablo y los apóstoles ya no hablaban tanto del reino, sino comenzaron a hablar de Jesucristo como el Señor. La primera era cultural, porque el reino, si se predicaba acerca de un reino, aquella tierra conocida, los griegos, los gentiles, entenderían que el reino estaba sujeto al César, porque en aquel tiempo el César era el señor de todo, ¿verdad? Él gobernaba reyes, gobernaba reinos. Y la segunda razón es la razón teológica, ¿correcto? Porque dice la palabra, Jesús vino predicando el reino de los cielos, pero cuando Jesucristo vence a la muerte, vence la tumba y conquista
¿verdad?, esta lucha contra el pecado, entonces la Biblia dice que el Padre le entregó el reino al Hijo. Jesucristo venía predicando el reino de los cielos, pero por la victoria que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, el Padre le entregó a Jesús el reino. Jesús se convirtió ahora en el Señor. Es por eso que ahora se predica a Jesús como Señor. Ya estamos en el Salmo 145:13. Amén. Dice la Escritura. Vamos a ver qué diferencia hay entre reino y señorío. Este salmo nos da los sinónimos y dice, Salmo 145:13: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Entonces, según este pasaje bíblico, reino y señorío son sinónimos. Escucha esto por favor. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Estoy a punto, hermano, de dar la definición del reino de los cielos, pero quiero que antes tengamos de trasfondo estos versículos para que tú mismo, hermano, para que tú mismo te des cuenta de qué es el reino. Colosenses 1:13 dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Antes de que tú y yo conociéramos a Jesucristo, estábamos viviendo bajo la potestad de las tinieblas. Recordemos, hermano, que este mundo tiene un Señor. ¿Y quién es el Señor de este mundo? Satanás, el diablo, ¿verdad? Él es el príncipe de este mundo. Y todos aquellos que no conocíamos a Jesús, que vivíamos en nuestro pecado, vivíamos en la potestad de las tinieblas. Pero cuando conocemos a Jesús, ¿qué es lo primero que sucede? Dice la Biblia que Él nos traslada de la potestad de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de Jesucristo, al reino de los cielos. Los que somos salvos por la sangre de Jesús ya no tenemos que vivir bajo la potestad de las tinieblas. Tenemos que comenzar a vivir en el reino de Jesucristo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Primera de Corintios 15. Primera carta a los Corintios, versículo 15. Capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15, vamos a leer el versículo 24. ¿Ya estamos ahí? Mira. También está ahí en la pantallita, si gustan leerlo de ahí. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando Jesús venció, hermano, el Padre le entregó el reino al Hijo. Pero más adelante,
cuando todos los enemigos de nuestro Dios sean derrotados, Jesucristo al final de los tiempos entregará ese reino que le fue entregado, lo entregará a su Padre, porque originalmente el reino de los cielos es el reino del Padre, ¿correcto? Muy bien, hermano. Todo esto es la introducción. Ahora sí ya quiero, hermano, teniendo estas bases bíblicas, quiero definir y explicarte qué es el reino de los cielos y cómo tú y yo podemos vivir en ese reino o vivir fuera del reino de los cielos. ¿De acuerdo? Muy bien, hermano, ¿qué es entonces? El reino de Dios no es un lugar físico, el reino de Dios es una acción. Es la acción de reinar. El reino de Dios es la forma en que Dios gobierna. Es el señorío de Cristo. Mira, hermano, en Juan capítulo 3, Jesucristo tiene una plática con Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Un fariseo que fue a buscar a Jesús de noche. Le daba pena que lo vieran con Jesús, porque la gente que iba a pensar, ¿verdad?, ¿qué iba a pensar de Nicodemo? Y dice que fue a buscarlo de noche y se presenta delante de él y comienza a preguntarle, ¿verdad?, a Jesús. Y lo primero que Jesús le dice es que él necesita nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y Nicodemo se sorprende y dice: ¿cómo podré yo entrar, ya tan grande, tan viejo que estoy? ¿Cómo podré entrar yo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Eso es una locura, ¿verdad? El hombre estaba asombrado de cómo podría él nacer de nuevo. Jesús, por supuesto, se refería a un nacimiento espiritual, a un nacer de nuevo, pero en el espíritu. Porque, hermano, solamente aquellas personas que nacen de nuevo, que renuevan su mente, que renuevan todo lo que eran antes, pueden ver el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita una mente nueva para poder ver el reino de los cielos? Muy sencillo, hermano, porque el reino de los cielos se opone a nuestra mente natural. Porque el reino de los cielos es totalmente lo opuesto a lo que tú y yo estamos acostumbrados a vivir. Mira, hermano, el reino de los cielos es tan diferente. En el reino de los cielos, hermano, gana lo mismo alguien que trabaja 8 horas al que trabaja 1 hora. En el reino de los cielos, para tú poder ganar, tienes que perder. En el reino de los cielos, el más grande, el mayor, es el que sirve a los demás. En el reino de los cielos, el más poderoso es el que más se sujeta. Oye, explícale eso a tu mente que está acostumbrada a conceptos diferentes. ¿Cuál es el concepto de poder en el reino terrenal? La persona que más tiene poder es la persona que menos depende de otras personas, ¿sí o no? Eso es en el reino terrenal. Y cuando Dios viene y dice: yo los haré poderosos, ¿verdad? Y les daré mi poder y todo esto, nosotros pensamos, ¿verdad?, que seremos totalmente independientes con nuestra mente terrenal. Pero al contrario, si alguien quiere caminar en poder en el reino de los cielos, tiene que estar sujeto. Jesucristo tuvo poder y autoridad. ¿Sabes por qué? Porque Él vivió en una sujeción total a su Padre. Por eso caminaba con ese poder. Por eso hacía esos milagros. Porque Él aprendió a someterse, a sujetarse. Jesucristo jamás fue un llanero solitario que hacía lo que él quería, que no le daba cuentas a nadie. Él siempre fue un hombre bajo autoridad y la gente lo reconocía. La gente veía en Jesús una persona que sabía sujetarse. ¿Recuerdas tú al centurión? Cuando el centurión romano va con Jesús e intercede por su siervo, él le dice: Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y yo al que le digo ve, va, y al que le digo ven, viene.
Entonces solamente tú di la palabra y mi siervo será sanado. La gente veía en Jesús poder, pero también veía sujeción, ¿verdad? Pero ¿cómo le explicas eso, verdad? Hermano, las personas grandes en el reino terrenal son las personas que reciben todas las atenciones, sí o no. Las personas famosas reciben toda la atención, reciben todos los servicios, estar ahí la gente dispuesta a servirle. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, el que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. El que quiere ser grande en el reino tiene que servir a los demás. Ahí tienes a Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Los discípulos no podían creerlo, hasta se ofendieron. Pedro, ¿verdad? Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Porque Pedro tenía una mente terrenal. Pedro estaba pensando en la mente terrenal, donde se supone que ellos tendrían que lavarle los pies a Jesús, porque Jesús era su Señor y su Maestro. Entonces el Señor le lava los pies a sus seguidores, a sus siervos. Oye, eso está muy extraño. Pero hermano, el reino de los cielos es totalmente opuesto al reino terrenal. En el reino terrenal es tú me gritas, yo te grito más fuerte. ¿Sí o no? Muchos de aquí practican ese deporte, ¿verdad? Para muchos el gritar se ha vuelto un deporte, ¿verdad? Y una competencia, a ver quién grita más alto, ¿verdad? Y en el mundo terrenal el que grita más fuerte es el que tiene más poder, ¿verdad? Si tú me gritas, yo te grito el doble. Si tú me haces, yo te hago, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos es tú me gritas, yo me quedo callado. ¿Cuántos quieren vivir en el reino? En el reino terrenal es tú me pegas, yo te regreso al golpe, porque yo no me dejo de nadie, porque soy manso pero no menso. En el reino de los cielos es tú me pegas, yo pongo la otra mejilla. Bienvenidos al reino de los cielos. El reino de los cielos es la forma en cómo Dios gobierna. Es el gobierno de Dios, es la constitución de los hijos de Dios. ¿Qué te parece, hermano, que yo me voy de vacaciones ¿a dónde te gusta? Me voy a Londres de vacaciones, a pasar unas 3 semanitas allá. Y ya ves que allá se maneja del lado derecho. El volante está del lado derecho, ¿verdad? Aquí en México y en toda Norteamérica y en algunas partes de Europa, pues el volante está siempre a la izquierda, ¿verdad? Y allá la circulación es hasta diferente, es muy peligrosa para aquellos que no están acostumbrados. Si tú vas a Londres, corres peligro porque tú estás acostumbrado a cruzarte como Dios te dé a entender, ¿verdad? Pero allá los carros dan vuelta para donde tú menos te imaginas. Entonces, ¿qué te parece, hermano, que yo rento un vehículo, ¿verdad? Estoy allá por las calles de Londres, ¿verdad? Allá visitando el Big Ben, la abadía, bueno, allá conociendo todo Londres, ¿verdad? Y de pronto, ¿verdad? Yo me paso un semáforo allá cuando está en ámbar, cuando está en preventivo, cuando está en amarillo, ¿verdad? Yo me lo cruzo, doy una vuelta prohibida y de repente llegan los polis, ¿verdad? Se está acabando la pila. Sí, ahí está. Se está acabando la pila, me imagino, ¿no? Bueno, entonces yo estoy ahí, hermano, y de repente llega el policía y me dice: señor, es que usted se acaba de pasar un alto y de una vuelta prohibida. ¿Qué te parece que yo le digo a la persona: señor, perdóneme, pero es que yo soy mexicano y en mi país sí se puede hacer eso? En mi país pasarse la luz en preventiva es legal, aunque no lo sea, ¿verdad? Es legal, me doy una vuelta prohibida. ¿Y qué crees que me diga el policía? Señor, pues discúlpeme, por favor, disculpe la molestia, usted puede seguir su camino. ¿Sí? ¿Crees que me digan eso? Miren, hermanos, nosotros tenemos que andar en esta vida conociendo
cuáles son los principios que deben regir nuestras vidas. Cuando los cristianos ignoramos los principios de gobierno de Dios, cometemos errores y nuestra vida está sometida al reino terrenal. Mira, hermano, quiero compartirte, voy a hablar muy en general, porque en las predicaciones siguientes voy a desglosar los principios del reino, los voy a desglosar. Hoy quiero hablar de una forma muy general acerca de lo que es el reino de los cielos. Número uno, hermano, quiero compartir contigo, quiero que me acompañes por favor, Mateo capítulo 6, versículo 11. Mateo capítulo 6, versículo 11. Hay muchas personas, hermano, hay muchos creyentes que son hijos de Dios, que son salvos por la sangre de Jesús, pero que no viven en el reino de los cielos. El que tú seas salvo, el que tú seas hijo de Dios, no significa que tú estés viviendo en el reino de los cielos. Porque hay muchos hijos de Dios que Jesús es su Salvador, pero no es su Señor. El reino de los cielos significa que Jesucristo sea el Señor de tu vida, que Él gobierne tu vida. Mateo capítulo 6, ¿ya estamos ahí? Dice la escritura en el versículo 10. En esta porción, hermano, Jesús les da a sus discípulos la estructura, la forma de orar, ¿verdad? Los discípulos veían en Jesús a un hombre de oración, y eso que no lo veían orar. Los discípulos solamente veían que Jesús se apartaba a lo secreto y que pasaba mucho tiempo en comunión con el Padre. Entonces ellos veían y se daban cuenta cómo Jesús llegaba a las multitudes, decía 2, 3 palabras y milagros sucedían. Y los apóstoles decían: oye Jesús, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para hacer oraciones tan cortas pero tan poderosas? Enséñanos a orar. Entonces Jesús les da esta oración. Nosotros la conocemos como la oración modelo. Y dice el versículo 10, bueno, vamos a leer desde el 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Después de que el Señor alaba al Padre, lo primero que hace es decir: venga tu reino. Ahí hay un punto, ¿verdad? Venga tu reino, punto. ¿Cuál fue la primera petición de Jesús para su vida? ¿Cuál fue? Venga tu reino. Y después el Señor explica lo que es venga tu reino. Dice allí: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el decirle al Señor venga tu reino, significa, o yo le estoy diciendo al Señor: así como tú gobiernas en el cielo, así como tú gobiernas la naturaleza, así como tú eres el Señor de todo lo creado y todo lo que tú dices se hace, así gobierna mi vida. Esa es una oración, hermano. Esa es una oración poderosa. Casi siempre, hermano, nosotros vamos al Señor y le pedimos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nuestras oraciones es: Señor, dame, Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, bendíceme aquí, bendíceme allá, Señor, acompáñame donde voy, guía mi camino, fortaléceme. Ya sabe las oraciones, ¿verdad? Así es como oramos. Pero ¿cómo nos enseñó Jesús a comenzar la oración? Señor, yo quiero obedecer lo que tú tengas para mi vida. Jesús no comenzó pidiendo, Jesús comenzó diciendo: gobierna mi vida. Así como tú reinas en el cielo, así como tus ángeles te obedecen, así como la creación está sujeta a tu gobierno, yo también quiero estar sujeto a tu gobierno.
Hay un pasaje en la Escritura, hermano, poderoso. Dice la palabra de Dios que iban los discípulos, ¿verdad? En la barca, vino una gran tormenta, ¿verdad? De eso fue la predicación del domingo pasado. Pero lo sorprendente de esto, hermano, es que el Señor caminaba sobre las aguas. El Señor tenía autoridad sobre el mar, sobre el viento, sobre la naturaleza. Hay otro pasaje que también me encanta porque dice la palabra que había una tormenta como nunca antes la habían vivido los discípulos. Mientras la tormenta estaba al 100, Jesucristo estaba dormido en la barca. Los discípulos pensaban que se estaba acabando el mundo, ¿verdad? Como ayer, por cierto, ¿verdad? Ayer aquí parecía, hermano, parecía el apocalipsis aquí. Dije, santo Dios, ¿verdad? Casi se levantaba la casa completa, un viento tremendo. Pero entonces así estaba la tormenta, ¿verdad? El agua, el viento, las olas, y van y despiertan a Jesús. Y dicen, Señor, y lo regañan a Jesús. Dicen, Señor, ¿qué no te preocupamos? Mientras nosotros casi nos morimos, tú estás dormidote. Los discípulos. Jesús se molesta. ¿Quién no se va a enojar cuando lo despiertan de un sueño muy rico, verdad? Jesús se levanta, se molesta, se para al frente de la barca y le puso un regañadón al mar, un regañadón al viento. Ellos pagaron los platos rotos, ¿verdad? Los discípulos lo hacen enojar y el viento y el mar y las olas pagan el precio, ¿verdad? Los regaña, dice que los reprendió. O sea, no fue que Jesús dijera cálmense, no, los regañó, los reprendió. Y dice que después los discípulos decían, ¿quién es este hombre quien aún el viento, el mar, la naturaleza se le somete, se le sujeta? Y sabes que cuando yo estaba leyendo esto, ¿qué se me ocurrió decir? Yo dije, al Señor se les someten las olas, el mar, el viento, el sol, las estrellas, todo está sujeto a Dios, excepto sus hijos. Dios le dice al mar, cálmate, y el mar se calma. Le dice al viento, detente, el viento se detiene. Le dice a sus hijos, deja tu pecado, y seguimos en pecado. Jesús es el Señor del universo, pero Él quiere ser el Señor de tu vida. Él no solamente quiere ser tu Salvador, tu salvavidas. Él quiere ser tu Señor. Que tu vida esté sometida al gobierno de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El universo no está a la deriva. En el universo hay un centro, y en el centro del universo hay un trono, y en ese trono está sentado el Padre. Vamos a pedir al viento que se calme. En ese trono, hermano, en el trono, hay que ponerle una lonita a la bocina, por favor. Era un break para tomar agua, hermano. En el universo, en el centro, hermano, del universo, hay un trono. Y sentado en ese trono está el Padre. Y al lado del Padre está el Hijo. Su reino es un reino de todos los siglos. Es un reino eterno. Su señorío es para todas las generaciones. Su trono es firme, eternamente y para siempre. Él reina sobre todo lo que existe. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
es la autoridad suprema del universo. No hay más. Lo que Dios dice, eso es lo que se hace. Él reina sobre ángeles, sobre principados, sobre potestades, sobre el mismo Satanás y sus demonios. Reina sobre las naciones, sobre reyes, sobre hombres, sobre la naturaleza. Jesucristo es el Señor de la historia, es el Señor del universo y es el Señor de mi vida. El Señor es Señor de todo. ¿Tú pudieras decir esto? Dios es el Señor del universo, de la naturaleza, de todo lo que existe, pero también es mi Señor y yo me sujeto a Él. Ay, hermano, gloria a Dios. Nosotros, hermano, fuimos expulsados de su reino cuando pecamos. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos salieron del gobierno de Dios. Ellos comenzaron a vivir en el reino de las tinieblas. Pero cuando Jesús vino a morir por nosotros, Él vino predicando que el reino se había acercado, que ahora podíamos regresar y vivir en el gobierno de Dios. Nosotros hace muchos años, gracias a Adán y a Eva, que quiero decirte, hermano, que si tú hubieras estado en lugar de Adán o tú hubieras estado en lugar de Eva, hubieses hecho lo mismo. Que muchas veces culpamos, ¿verdad?, por la culpa de Adán. Pero si en vez de Adán hubiera sido Rigo, hubiera sido lo mismo, ¿verdad? Si en vez de Adán y Eva hubiera sido Rigo y Ruth, hubiera sido lo mismo, ¿verdad? Nada más que la fruta hubiera sido un mango en vez de manzana. Que me encanta el mango. ¿Verdad? Pero miren, hermanos, con Adán y con Eva, hermano, nosotros perdimos el gobierno de Cristo. Pero cuando Jesús viene, Él regresó a restaurar todo lo que se había perdido. Romanos 10, 8 al 9, por favor. Romanos 10, del 8 al 9. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Él no predicaba solamente a Jesús como Salvador. ¿Cómo predicaba Pablo a Jesús? Como Señor. Es que mira, hermano, yo quiero decirte algo. Es bien fácil predicar a Jesús solamente como Salvador. Porque si Jesús solamente fuera Salvador, pues tú no tienes que someterte a nada, solamente recibes la salvación por gracia, ¿verdad? Pero cuando predicas a Jesús como Señor, eso representa que tú tienes que dejar tu vida y comenzar a vivir bajo el señorío de Jesús. Y eso a la gente no nos gusta. Yo sí quiero la salvación. Yo sí quiero las bendiciones que Dios me da. Yo sí quiero la paz. Yo sí quiero la sanidad. Yo sí quiero la prosperidad. Yo sí quiero todo eso. Pero borramos del contrato donde dice que Jesús tiene que ser tu Señor, ¿verdad? Lo borramos del contrato. Y decimos, yo quiero todo lo demás, pero sin someterme a Jesús. Esa no es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es: Jesús tiene que ser tu Señor, tiene que ser el dueño de tu vida. Y ahí es donde la gente se incomoda, ¿verdad? Porque el reino de los cielos, hermano, no es comida ni bebida. Vamos a leer ese versículo, por favor, donde dice ahí en Romanos 14, 17. También vamos a leer Mateo 21, 43. Vamos a leer estos dos versículos. ¿Cuál tienen primero, Romanos o Mateo? Vamos pues a Romanos. Romanos 14, 17 dice de la siguiente manera:
porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Qué triste. Aquellos que somos muy comelones, ¿verdad? Dicen, no, el reino de Dios no es comida ni bebida. Muchos cristianos, los cristianos somos conocidos porque comemos mucho, ¿verdad? Nos encantan los convivios, nos encantan las comidas, nos encanta todo esto. Pero dice Pablo, ¿verdad? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es el reino de los cielos. Es justicia, paz, gozo y gozo en el Espíritu. Ahora vamos a Mateo, por favor, Mateo 21:43. Mateo 21:43. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermano, el reino de los cielos tiene frutos. El vivir en el reino de los cielos tiene sus recompensas. En Romanos veíamos 3, que lo vamos a ver más adelante. Número 1 es justicia, número 2 es paz, número 2 es gozo. ¿A cuántos de aquí? ¿Mande? ¿Yo dije cuántos? Perdón. Es justicia, paz y gozo. Son 3, ¿verdad?, que menciona este pasaje. Hermanos, sean muy honestos. ¿A cuántos de aquí les gustaría tener justicia de Dios, paz de Dios y gozo en el Espíritu? Quiero decirles algo. Esos frutos están reservados para la gente que vive en el reino. Si tú no vives en el reino de los cielos, si tú no estás sometido al señorío de Cristo, no podrás disfrutar de los frutos del reino. Quiero ponerte un ejemplo. Hermano, si tú quieres que tu familia, que tu negocio, que en tu vida personal tengas estos frutos del reino, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que vivir sometido a la autoridad de Cristo, rendir tus derechos, ceder tus sueños, ceder lo que tú eres, cedérselos a Cristo. Y cuando tú caminas en una sujeción a Jesucristo, bajo su señorío, entonces, hermano, solo entonces recibirás el gozo, la paz y la justicia. El gozo en el Espíritu, hermano, que voy a predicar de esto más adelante, pero quiero darte el panorama general. El gozo en el Espíritu, hermano, no es el gozo que tú y yo conocemos normalmente. Ese gozo, hermano, que empieza una canción medio movidita, ¿verdad? Medio sabrosa, y hermano, siente el gozo del Señor, y estamos ahí bien rico, ¿verdad? O que de repente te dicen, oye, te vamos a subir el sueldo, gloria a Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza, y estás contento y estás alegre. Hermano, ese no es el gozo en el Espíritu que habla este pasaje. ¿Cuál es el gozo en el Espíritu? El gozo en el Espíritu, hermano, es que aunque todo vaya en contra, que aunque, hermano, no tengas trabajo, que aunque estés enfermo, que aunque estés en un proceso complicado, hermano, tú estás contento, tú estás feliz. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias, no depende de tu cuenta de banco, no depende de tu salud, no depende de lo que te rodea. El gozo en el Espíritu proviene de saber que el Señor está en control. Hermano, yo conozco personas que siempre los veo felices. Y le digo, oye, brother, ¿qué te pasó? ¿Estás muy contento? ¿Te está yendo bien en la chamba? No, hermano, la verdad es que no. La verdad es que el trabajo bajó muchísimo. Órale, pues ¿te compraste un carro o qué? No. La verdad es que voy a tener que vender el mío porque no tenemos dinero. Oye, pues, pero me imagino que todo en tu casa está bien. No, la verdad es que tengo 2 hijos enfermos y mi esposa también se está poniendo muy grave. ¿Cómo una persona puede estar contenta cuando está en tribulación, en circunstancias? ¿Cómo una persona puede tener gozo en medio de la dificultad? ¿Cómo?
Cuando vives en el reino de los cielos, el Señor llena tu vida de gozo, aunque todo esté mal. Hay personas, hermano, que atraviesan por tormentas en sus vidas y tú las ves con una paz que hasta te da envidia. Dices, ¿ves este hermano? Yo lo veo y me transmite paz, tranquilidad. Y su vida es un desorden. Desorden me refiero en muchos problemas, ¿no? Me refiero a muchas adversidades, complicaciones. Hace mucho tiempo, hace como 4 años, nos tocó despedir a una persona que fuimos al hospital a despedirla porque estaba en fase terminal. Tenía cáncer en los huesos y estaba en fase terminal. Y mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia. Sin embargo, nosotros fuimos a darle paz a esta persona. Fuimos a 3 personas, fuimos a orar por ella, a darle paz, tranquilidad. Pero la paz, ella nos la transmitía a nosotros. ¿Cómo puede ser que alguien que está a punto de partir a la presencia de Dios en circunstancias tan dolorosas, tan feas, pueda tener paz? ¿Cómo es posible? Cuando tú vives en el reino de los cielos, esa paz es producto de que tu vida está en el señorío de Jesús. Pero para disfrutar de esto, hermano, hay cristianos, o bueno, habemos cristianos, ¿verdad? Que muchas veces no disfrutamos de esto porque no estamos viviendo en el reino de los cielos. Estamos viviendo en el reino terrenal. Estamos llevando nuestras vidas como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como yo interpreto, como me gustaría, pero no sometemos nuestra vida al Señor, ¿verdad? Yo quiero que Dios bendiga lo que yo hago, no quiero bendecir lo que Dios ya ha hecho. ¿Sí me explico? Yo voy a Dios con mis planes y le digo, Señor, yo tengo estos planes, dame el visto bueno y bendíceme, por favor. Y, Señor, córrele. ¿Tú crees que eso es estar en el señorío, que Dios sea tu Señor? El señorío de Cristo tiene que ver con decirle, Señor, te entrego esta hoja en blanco, esta es mi vida, escribe aquí lo que tú quieras. Pero eso a veces no nos gusta, ¿verdad? ¿Sí nos gusta? A veces nosotros, miren hermano, una forma bien práctica en la que dejamos de vivir en el reino es cuando alguien me hace algo y yo quiero vengarme. En el reino de Dios, hermano, en el reino de los cielos, alguien me lastima y yo tengo que esperar la justicia de Dios. Dice Romanos, la ira del hombre no obra conforme a la justicia de Dios. Cuando te hacen algo y tú te enojas y tú actúas y todo, hermano, estás saliendo de la justicia de Dios. Estás haciendo tu justicia y cuando tú metes tu cuchara, Dios saca la suya. ¿Sí me explico? Cuando tú metes tu cuchara en algo, Dios saca su cuchara. Cuando tú sacas tu cuchara, Dios mete la suya. ¿Qué te conviene más, hermano? ¿Hacerte tu cargo o que Dios haga cargo? ¿Qué te conviene más? ¿Hacer tú tu justicia o que Dios haga la suya en tu vida? ¿Qué te conviene más? ¿Qué? Que Dios haga su justicia. Con esto quiero terminar, hermanos. Mateo capítulo 22. Mateo 22. Del 1 al 14. Bueno, voy a leer solamente el versículo 13. Vamos a Mateo, por favor, Mateo 24. Está muy largo, pero se los voy a resumir para no leer todo. 22, dispensen. Mateo 22. Dice desde el versículo 11, 22, 11 al 14 vamos a leer.
Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay muchas personas, hermanos, que son llamados a vivir en el reino. Muchas personas son llamados a vivir en el señorío de Cristo, pero son pocos los escogidos. Son pocos aquellos que deciden someterse a la autoridad de Cristo. Para que el Señor, hermano, pueda hacer contigo lo que Él quiere hacer, tú tienes que renunciar a ti mismo. Tienes que morir cada día y aceptar el gobierno de Dios en tu vida. En las predicaciones que vienen, hermano, vamos a ver los principios del reino. Vamos a ver cuáles son los principios sobre los cuales tenemos que sentar nuestra familia, nuestro negocio, nuestra vida, nuestro futuro. Nosotros tenemos que conocer cuáles son los principios que rigen el reino de los cielos. Mira, hermano, con esto termino. Jesucristo dijo en una ocasión: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar después? Y todas las cosas os vendrán por añadidura. Tú tienes dos opciones, hermano, en tu vida: conseguir cosas o dejar que el Señor te las añada. Tú tienes dos opciones, lo repito: conseguir tú las cosas o que el Señor te las dé. Jesucristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús estaba diciéndoles: busquen que su prioridad sea el gobierno, el señorío de Cristo en sus vidas. Y si Jesús es el Señor de sus vidas, entonces todo vendrá por añadidura. La condición, hermano, para que las cosas vengan por añadidura es que Jesucristo gobierne tu vida. Si tú permites que Dios gobierne tu vida, gobierne tu familia, gobierne tu trabajo, tu negocio, tu escuela, tus relaciones, si tú permites que Dios sea el Señor de tu matrimonio, entonces todas las cosas vendrán por añadidura: justicia, paz, gozo. Pero Jesús tiene que ser el Señor de tu vida. Pero tienes que decidir someterte a la autoridad de Jesús. Que Él no sea solamente tu Salvador, sino que Él sea tu Señor. El que te guíe en cada decisión. Que tú te muevas cada vez que Dios te pida que te muevas. Que tú hagas lo que Dios te pida que hagas. Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Muy bien, perdona. Ay, Señor, brinquemos esa parte. Otra cosa, ¿qué más hago? Ama. Otra cosa, Señor. Esas dos no, pero otra cosa. Lo que tú me pidas, Señor, lo que tú me pidas yo voy a hacer. Entrégame tu tiempo. Sé puntual. Sé responsable. No pagues mal por mal. Si alguien te hace mal, bendícelo. Ora por él. ¿Cuántos quieren, hermanos, vivir en el reino de los cielos? Si tú quieres vivir siempre en este reino, yo quisiera invitarte, hermano, a que puedas entregar y rendir tu vida al Señor. Y si hay áreas de tu vida que no le has entregado al Señor, si Jesús no es el Señor de todas las áreas de tu vida, no es tu Señor. Porque el Señor gobierna sobre todo, no sobre algunas partes.
El reino tiene frutos. El reino produce frutos, pero esos frutos están reservados para aquellos que viven en el reino. Siendo prácticos, siendo muy prácticos, entrega el control de tu vida a Dios y decide obedecerlo.